Sí. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien o...? Bueno, buenas noches a todos. La idea de esta charla, ante todo gracias a todos por venir, la idea de esta charla, como transmitimos un poco en las redes, es hacer un resumen y un debate un poco sobre la situación económica actual de Vélez. Nos paramos un poco en ciertos puntos que surgen del último balance, pero no es la idea hacer un resumen, una exposición del último balance que cerró el 30 de junio y se presentó la semana pasada. Sino la idea más bien es plantear algunos puntos que nosotros destacamos del balance y de la situación en general de Vélez dentro de un contexto de país bastante complejo en materia económica. Entonces, Gabriel y Karina van a hacer comentarios más bien contables, financieros de esta situación. Yo voy a hacer algunos comentarios más bien del sector legal, y la idea no es hacer una exposición que dure una hora y hablemos de corrido, sino que a medida que vayan surgiendo dudas o planteos o consultas, las vayan planteando, discutiendo y las podamos evacuar en la medida de lo posible, o que si simplemente no es una consulta, sino es un planteo de una situación propuesta, la podamos también discutir. Me parece que eso es lo que va a ser más llevadero y amena la charla. Así que bueno, arrancamos Carico, bueno, arranca Gabriel, y como dije, cualquier cosa nos vamos interrumpiendo o vamos preguntando. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, de vuelta saludamos. Bueno, bien, como dijo acá Bernardo, la idea no es hablar del balance en sí mismo, de los números, porque si no se hace medio complicado de lo técnico, medio tedioso de los números. Entonces la idea es dar un pantallazo general y ir explicando más o menos algunos puntos. Me digo automáticamente lo que acabo de decir. Y más que nada, para dar un marco teórico de cómo estamos arrancando, es dar los principales números muy fácil ver acerca de cómo está el balance, de cómo dio el balance a junio de 2019 de Vélez Arfield. Acá, como bien dice, arrancamos, como todos saben, hubo una devaluación amplísima en este ejercicio de casi el 55%, que fue la parte de la inflación. Arrancamos con un dólar de casi 28, casi 29, y terminamos en un dólar de 42. Y a la fecha del informe, a septiembre de 2019, fecha de informe de balance, o sea, el momento en que se cerró la foto del balance a junio, el dólar ya estaba en 56, o sea, casi en un año casi se duplicó, digamos, ¿no? De junio del 2018 a septiembre, que se firmó el informe, casi se duplicó literalmente. Más la inflación del ejercicio del 55%. A ver, ¿por qué este año es muy difícil explicar el tema del balance también y se hace más tedioso todavía por el tema de la justificación? Es un tema muy complicado, que a veces ni nosotros los contadores llegamos a entenderlo, llegamos a poder explicarlo 100%. No se explicaba hacía casi más de 20 años en Argentina, más de 20 años, ¿cuánto se sí? En 2003, casi 20 años que no se aplicaba, 18 años. De hecho, mi generación de profesionales es la primera vez que está liquidando con ajuste por inflación o ajustándose, que se hace más difícil y más tedioso la explicación. Bueno. A grandes rasgos, y un pasivo de 644 millones y un activo de 2.200 millones. Ahora vamos a desglosar un poquito algunos de esos números. Más que nada, dentro del pasivo, como siempre sabemos, son la plata que debe Vélez y o las cosas que debe Vélez todavía, por ejemplo, cosas por hacer, servicios por realizar que ya cobró, etc. Y en activos tenemos un incremento bastante importante porque todo lo que fue la nueva incorporación de jugadores, ¿sí? Que te llevó a que el activo este año sea bastante más importante en cuanto a números. Después tuvo ingresos ordinarios por 882 millones. ¿Qué son los ingresos ordinarios? Son los ingresos comunes que puede tener cualquier institución. Después vamos a hacer un desglose también de eso. Gastos ordinarios, 1.315 millones, lo que te lleva a mostrarte a que si vamos solamente a lo que es ingresos ordinarios y gastos ordinarios, el déficit del club es de 433 millones. ¿Sí? O sea, si solamente nos llevamos por las cosas sin vender jugadores, el déficit Vélez perdería plata por 433 millones. Después están lo que son los resultados extraordinarios, que es la venta de jugadores, por 803 millones, lo que te lleva al superávit final de 370 millones. Acá está el punto famoso de los resultados extraordinarios de venta de jugadores.
que esto es una opinión personal mía de Gabriel, que me parece que en algún momento, no sé si decirlo así técnicamente, pero en algún momento se tiene que dar la discusión de que si la venta de jugadores es un resultado extraordinario o es un resultado ordinario, ¿sí? Porque la dinámica mundial que llevó a que Vélez es netamente un productor de jugadores, y como bien decimos, una fábrica de jugadores. Entonces, si vos tenés una fábrica de jugadores, tus principales ingresos están para poder desarrollar esos jugadores, porque los resultados son extraordinarios. Eso lleva a que... ¿Por qué? Porque antiguamente la venta de jugadores era lo más extraordinario. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que por ahí lo miro del otro lado, pero depende de cómo estén las inferiores. No, bueno, eso es lo que yo iba a terminar diciendo. O sea... Vos tuviste muchos años donde no vendiste... Exacto, eso es lo que yo iba a terminar diciendo. Esto es una situación extraordinaria que en 4 años vendiste 50 millones de dólares. Eso es lo que yo iba a terminar diciendo. Nunca había pasado en la historia. Lo que los consideran extraordinarios es porque vos no tenés todos los años. Los que dicen que es extraordinario, como dice acá Fabián, dice, no sé, vos no tenés todos los años, sabés que vas a vender cierta cantidad de millones de dólares de jugadores. Entonces eso te lleva a que es extraordinario. No es que vendés zapatillas, sabés que todos los años el precio de las zapatillas lo ponés vos y sabés cuánto vas a vender y vos haces una proyección de venta. Es al revés, te lo pone el mercado europeo. El precio te lo pone el mercado europeo. Hubo una época que un jugador bien vendido estaba vendido en 4 millones de dólares. Un jugador extraordinario, estamos hablando, ¿no? Nicolás Domínguez, 4 millones, era una venta bárbara. Hoy, si te dieran 4 millones de dólares por Domínguez, estaríamos todos hablando mal, ¿no? Sí. Perdóname, Gabriel, pero recién escuché que es acá, ahora, la venta de jugadores, ¿no? Pero nosotros tuvimos a Otamendi, a Ricky Álvarez, que también se vendieron mucho antes. Y no sé, Ricky Álvarez se vendió en 12 millones de dólares. Hay una disciplina especialmente de eso, ahora vamos a llegar a ese punto. Pero para mí lo importante de Gabriel magistrar esto es, o sea, esto implica la venta de un activo, los jugadores son activos del club, están acá. O sea, está puesto como un resultado extraordinario porque vos estás sacando un activo de acá para llegar a este superávit. Estás vendiendo activos tuyos. Es como vendieras un inmueble, lo que fuera. Estás vendiendo un jugador. ¿Vos te acordás cuando... Yo coincido con tu explicación. Porque en un momento Maxi Romero valía 1.500 pesos. Sí. No 1.500 dólares, 1.500 pesos. Claro, ese valor contable del jugador, porque la amortización te lleva un número. Por eso se dice que la venta es lo que... Ahí fue cuando se dijo que habíamos destrozado, que se había destrozado el patrimonio de Vélez. No, bueno, sí, no, está bien, bueno. Bueno, yendo un poquitito más allá del análisis del último balance, perdón, vuelvo para atrás. Vamos a análisis primero de lo que es el pasivo. El pasivo a 2018 ajustó por inflación, con esta salvedad que dije antes, era de 1.000 millones y ahora es 644 millones. Hay una baja del 38%, que fue una de las cosas que se comentó en la asamblea. Pero también hay que ver, hay que saber diferenciar cómo estaba compuesto un pasivo y cómo está compuesto el otro pasivo, ¿sí? Si bien bajó, las deudas bajaron solamente 2 millones de pesos. La diferencia grande que hay entre un ejercicio y otro, y por qué bajó el pasivo, está en los ingresos cobrados por adelantado. Nosotros a diciembre de 2018 tenemos ingresos cobrados por adelantado de 469 millones de pesos, que es básicamente era lo de Maxi Romero, que ¿por qué se dice cobrado por anticipado? Porque uno hace la venta del jugador, pero hace la venta, en este caso de Maxi, fue un préstamo. Entonces ellos te transfieren toda la plata o X cantidad que vos acuerdes, y después está en vos hacer la realización, que es hacer firmar el pase y que el jugador se vaya a jugar para el otro club. Entonces es un ingreso cobrado por anticipado, se llama. Es uno de los típicos casos de ventas posteriores al cierre, donde se reconoce la ganancia, pero no es una... En el caso de Maxi Romero fue particular porque... No, bueno, quisiera figurar el tema del préstamo por el fair play de Holanda. Hubo que registrarlo como un préstamo, y entonces el ingreso entró por anticipado la plata cuando en verdad no se había vendido todavía el jugador. Pero se vendió después del cierre. Claro, se vendió después del cierre. O sea, vos 6 meses estás en el medio. Es una cuestión meramente contable. La realidad es que... Las deudas, ver la plata que sigue debiendo sigue siendo casi la misma. Hay 2 millones de pesos de diferencia. ¿Sí? Lo que bajó netamente son los ingresos cobrados por anticipado. Y es importante destacar que estas deudas, este valor de deudas está ajustado por inflación. No es que son 570 millones en 2018 y son 570 millones en 2019. Está ajustado por inflación para llegar a este número.
Son números totalmente comparables. Los números en moneda constante. O O sea, sea, se el compara valor de moneda. 573 millones contra 571 millones, no hay nada que ajustar, ni nada ni un número por modificar, ni nada, directamente es mano a mano, como decimos comúnmente. Después vamos a sacar el punto de cómo se componen los ingresos. El famoso cuadro de ingresos que mencioné acá en el primer punto, ahora está acá por acá, de los ingresos, cómo se componen esos ingresos. Tenemos, por tipo, tenemos la venta de jugadores un 43%, casi la mitad de todos los ingresos que tuviste fue por la venta de jugadores. El resto de los ingresos es un 52%, acá está abierto cómo se compone estos 52%, y después ingresos financieros, que es un 5%, que es algo pequeño. ¿Cómo se compone básicamente los ingresos de Vélez? Tenés casi un 29% de cuota, después el colegio, después recién los derechos de televisación, y después viene la publicidad, que es un 9%, que vamos a ver más adelante, de acuerdo a un informe que hubo recientemente de AFA FIFA, si está ok respecto a, comparándolo con los demás clubes, si este nivel es aceptable, ¿no? Bueno, eso se verá. Y después las competencias deportivas. Y el estadio, uso del estadio un 5%, acá tenemos los jaguares, la UAR, los recitales, etcétera, etcétera. Y perdóname, en las competencias deportivas está incluido el premio o lo que se va a cobrar por jugar la Sudamericana 2020, que es casi un 40 y pico % de esa participación es por la Sudamericana que vamos a jugar el año que viene. Ya está puesto que no se haya cobrado todavía. Al clasificarse lo pusieron como ingreso, sí. Ese es el criterio. Para mí lo importante de destacar de este gráfico es que se pueda entender, realmente hay toda una discusión de de la importancia que tiene la televisión en los ingresos ordinarios de Vélez. Esto te demuestra que si bien tiene una incidencia importante, la realidad es que queda subsumida dentro de lo que son el colegio y las cuotas, con la mayor incidencia de cuotas, aun cuando hoy después vamos a ver el valor de la cuota como fue evolucionando, pero digamos, me parece que lo importante es entender que hoy por hoy los derechos de televisión, si bien son un ingreso importante de Vélez, no tienen la incidencia que quizás uno entiende o presume generalmente. Eso se debe porque últimamente no jugó campeonatos internacionales. No, eso sería ingreso por competir, porque digamos, cuando uno participa en una Copa Internacional, quien paga el premio por participar es Conmebol a través de AFA, pero no paga derecho de televisión. Paga un derecho por participar, digamos, un premio por participación, y a medida que avanzando, pero no es un derecho de televisión, es un derecho por participación en la Copa. Después vamos a ver un poco la evolución del derecho de televisión. Eso es el Superliga. Eso es lo que distribuye Superliga a través de auto. Sí, que después vamos a ver que por la forma que está hecho el contrato en pesos y la actualización corre atrás de la inflación, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, la pregunta que nos hicimos muchos durante mucho tiempo es cuánto nos quedó realmente por las ventas que hicimos, que son básicamente las dos ventas más grandes, que son Vargas y Domínguez, que se hicieron en euros. Porque el tema es que la operación fue hecha en euros. Nosotros lo pasamos a dólares, o sea, ahí tienen los dos valores. Fueron 7.800.000 de euros, y como toda la información que tenemos en todos los demás casos está en dólares, hicimos la conversión, como para hablar siempre de la misma moneda y poder comparar. En el caso de Domínguez, lo que está expuesto, bueno, ahí está toda la explicación de una operación complicada, es por los 7.350.000 euros, que también son brutos. Por lo tanto, de eso a Vélez le quedan 6.200.000 de dólares. Y todo lo demás dependerá de que se cumplan todos los objetivos que en la historia de Vélez han sido complicados cobrar los objetivos de los jugadores que se han vendido de esta forma. Con lo cual, lo que está devengado, o sea, lo que está contabilizado y lo que se va a cobrar a corto plazo es este monto que figura acá. O sea, entre los dos suma 13 millones de dólares más o menos.
Pero pongamos un poco, o sea, me parece importante que vos ves la operación de Domínguez para que se entienda, porque es compleja, pero me parece que sirve para entender qué opciones tiene a futuro. Ok. Bueno, en principio se vendió por 7.350.000 euros un 65% del pase. Y se fijaron ciertos objetivos. Si juega 15 partidos, se cobra 1.125.000 euros más. Si llega a 35 partidos, se cobra otro monto similar. Y si se cumplen esos objetivos, si se cumplen esos objetivos, Vélez está cediendo un 10% de la venta. O sea, del 65% que está vendiendo hoy se quedaría con un 35%, hoy tenemos un 35%, cuando se cumplan los objetivos y se cobre, le cedemos un 10% y nos quedamos con un 25% de una futura venta. Son derechos económicos, no es plusvalía en este caso. O sea, del monto que se venda nos va a corresponder o el 35 o el 25 que según el momento en que se venda, si se cobraron o no los objetivos previstos. Y cualquiera sea el monto, ¿no? Cualquiera sea el monto, sí. El primer objetivo parece fácil de cumplir, ¿no? O sea, los primeros 15 partidos. Significa que debería cumplirlo fácilmente. Ya después es una discusión futura. Cuando son muchos partidos es más difícil de cumplirlo. Sí, porque además que no juega Copa, sí. Sí, con 35 partidos es casi un año. Pero... Sí, también hay que ver las pautas de cuántos minutos se requieren para que se cuente como partido. Yo no estoy informado. No estoy informado. La impresión que contó la venta de jugadores. No está informado. La diferencia, el 5% que se cobra de una futura venta, ¿es sobre el total de la venta o sobre la diferencia entre lo que el club compró y lo que se vende? No, a ver, en este caso, o sea, cuando vos te quedás con un porcentaje de venta, es sobre el total. Cuando vos te quedás con una plusvalía, cobras sobre la diferencia. ¿Sí? Si vos fijas, por ejemplo, una plusvalía sobre 3 millones, si lo vendés en 5, ahí vos vas a cobrar sobre esos 2 millones. En este caso, sobre el total de la venta, porque vos conservás los derechos económicos del 25% del jugador. ¿Cómo el lapso de tiempo tiene que cumplir los partidos? No está informado. Y para pasar al 25 se tienen que cumplir los dos objetivos. Tenés que cobrar Cobrar los dos pagos. objetivos. Se tiene que haber cobrado los dos pagos, No exactamente. importa, generalmente no importa. O sea, lo tienen 10 Cumple años, 15. o 35 partidos, lo venden, no pasa. Cumple 18 partidos y lo venden. ¿Qué pasa? Ahora, primero No, en ese caso no cumpliste con los objetivos, por lo tanto tenés el Sí, 35. cumplís el objetivo de los 15, porque Claro, los claro. partidos cumplís el objetivo de los 15. Cobraste un palo de euros. Necesitaba para que Vélez cobrara el premio que tenía establecido por cantidad de partidos. Ahora lo cobramos por Fue Independiente. una operación similar. Ahora lo cobramos con Independiente, $2 millones. Ahora se cobró porque se vendió el jugador. Se cobró la venta del porcentaje que tenía Vélez. No se cobraron los premios. No se Lo que cobraron intenta nunca. transmitir Karina es que es verdad, o sea, considerando que esto no es el 100%, se acerca a la cláusula de acción. Ten en cuenta siempre que la cláusula de acción es neta, o sea que no llegás a la cláusula de acción. De todas maneras, la cláusula de acción no es el valor del jugador, es una referencia. Pero la realidad es que esto es incierto si lo cumplís o no. No tenés la certeza de que vas a cobrar esa plata. Es sujeto al resultado. O sea, Toledo no jugó un partido en Europa. También tenía... Si Toledo hizo un gol solo. El esquema que vos. como referencia, ¿no? Sí, Leonardo, el esquema que vos planteás ahí está bien, porque el jugador creció ahora como jugador. Estando seleccionado. Si el jugador queda libre y perdiste tu parte como con cualquier jugador que es tuyo 100%. Igualmente el Igual que con un caso Romero. de Romero no se puede comparar porque el jugador se quedaba libre. Se iba y a Vélez no le daba nada. No, está bien. A ver, los motivos son absolutamente distintos. Claro. Pero la metodología es más o menos la misma en cuanto a que vos te quedaste con un porcentaje de pase y tenías a su vez premio por partido jugado. Y tardamos, o sea, en realidad, el premio por partido jugado no se cobró nunca. Lo que se cobró después de 3 años, porque apareció un comprador de golpe
fue el porcentaje que vos tenías. Eso es lo que se cobró ahora. A ver, para hacerlo más fácil. Este tipo de operaciones tan intrincadas te llevan a que este tipo de operaciones tan intrincadas te demuestran que vos estás teniendo una necesidad financiera o una necesidad de mercado o algún tipo de necesidad. Porque si vos no tuvieras necesidades, lo vendés directamente por la cláusula de rescisión, te sentás arriba del jugador y decís, bueno, a ver, ¿quién me viene a ofrecer? ¿Me viene a ofrecer ese club, este club? Bueno, al mejor postor lo vendo. Acá hay una necesidad que te lleva a tener que hacer esta venta intrincada para poder estar cobrando ahora 6.200.000. ¿Sí? Si no, como dice él, hubiera sido más fácil esperar a que se haga la cláusula de rescisión, a que ahora, como también dijeron, si hubiera estado en la selección, ¿no? Si Vélez sabía que iba a estar en la selección, que se iba a potenciar y todo el tema, capaz que esperás un poco más y no lo salís a vender por esa plata. No, pero Vélez sabía que estaba en la selección. Sí, pero no que iba a tener, que después de la venta iba a tener este despegue. De la revisación se fue a jugar con la selección. O sea que Vélez sabía que estaba en la selección. Sí, pero vos. Pero se potenció más todavía. Bueno, se potenció más todavía. ¿Cómo se podría haberle pasado algo? Sí, pero Vélez sabía que estaba en selección. No, pero tenés razón vos, eso es una venta muy sospechosa y tufillo raro ahí. Porque ¿sabés por qué? Lo que dijo Bernardo tiene razón. Por necesidad de urgencia tuvimos que agarrar los 6 millones. Habría que evaluar los créditos. Si cumple el objetivo, me dan el 30% del valor y vos le cedés el 10%. Si los 2.250.000 euros son el 30% del valor bruto. Claro. Es una operación. Mirá si es intrincada. Claro. Sí, a ver, pero yo intrincada porque intrincada suena. No, intrincada suena complicada a explicar, digamos, ¿no? Que no es mano a mano, que no viene el Bolín que puso los 12 palos de rehabilitación. Eso, lo que dijo Bernardo, tenés razón él. Ahí te. Creo que es una cuestión de, si bien está la necesidad financiera, no solo pasa para mi forma de ver por la necesidad financiera, pasa por la intención del jugador de querer irse, porque si vos no lo vendés y le vas sacando el término del contrato, también el jugador te apura con el tema de que no te va a firmar y te quedas libre. O sea, no es solamente un tema de necesidad financiera. Bueno, la necesidad financiera va a la intención del jugador, que todo jugador se quiere ir para Europa. Recién que lo tenés que empezar a vender porque si no se te cumple el contrato y chao, no ganaste nada. Por eso, digamos, vos tenés dos opciones. Porque vos decís, el jugador ya sabes que no te va a renovar, que no hay forma de que te renueve, que es lo que pasó con Lucas Romero en su momento, que ya se sabía que no firmaba y que perdido por perdido se hizo una operación a largo plazo y con objetivos que se podían cumplir o no, y se podía recuperar algo o no, o que el jugador no esté en esa situación, pero que vos tengas una necesidad financiera. Y ahora vamos a ver, de hecho, que es lo que pasó en este caso. De hecho, ahora vamos a ver el caso de Prato, que se me deja un poco lo que decís vos, que Prato se fue también porque tenía esa necesidad y no querer renovar. Ahora vamos a ver. A los gastos, Fernando, los gastos que dice 1.800.000, ¿es en euros también? Sí, todo eso por unos euros. ¿Y qué gasto hay ahí? No, el 25.7 de la federación siempre tiene gastos, pero no son gastos de comisiones, sino son gastos de impuestos, digamos. Estamos prácticamente en los 2 millones que nos van a dar con los 30 partidos. Son gastos obligatorios que tiene que asumir. Medio todo, medio no. Todo Medio. empresa, que todo club que transfiere un jugador. O sea, no puedes hacer una operación sin pagar gastos. En todo caso lo paga uno o el otro, pero pagarlo hay que pagarlo. Está el 15% del jugador, está el 12-12, están todos los impuestos, todo, absolutamente todo lo que te cobra, afiliados, AFA, todo. ¿Hay aspectos positivos ahí? Bueno, vamos a ver, como para no entrar tanto en detalle del balance y quedarnos con números concretos, sino con conceptos. Empecemos por los aspectos positivos que arroja este balance. Bueno, en primer término, como aspecto positivo, el club subió un 8% la cantidad de socios, que son 3.600. La mayoría de estos socios, en porcentaje de participación, corresponden a socios semiplenos. Esto está impulsado básicamente
por el resultado deportivo. O sea, está claro que al ir mejor el equipo, la gente se volvió a asociar y se asocia como semipleno porque son socios de cancha. Pese a esto... Y aparte más económico que el socio común. Obviamente. Pero bueno, digamos que lo que atrajo a la gente a asociarse es básicamente la mejoría del fútbol. Ahí está la distribución entre las categorías de socios a efectos informativos, digamos. Sí que los semiplenos son los que más subieron. Hubo una merma de plenos, sobre todo adolescentes. Y pese a todo esto, la recaudación bajó un 5,42%. Esto se atribuye a dos factores. Por un lado, el tema de la morosidad que existe, porque hay muchos que son socios, pero vienen no pagando o pagando en cuentagotas, que está corroborado eso ahora por la campaña de que se puede pagar la deuda con tarjeta en 12 cuotas, con lo cual es una forma de fomentar que el socio retome y no se le arme una deuda que después no podés pagar, así que salió esa posibilidad ratificando esto. Y a su vez porque el valor de la cuota no siguió el valor de la inflación. O sea, tomó la decisión de aumentar menos que el valor de la inflación. Recordemos que la cuota subió bastante, pero estamos hablando de una inflación de un 55%, con lo cual, bueno, todo sería un número que nos echaría todo del club. Sí, un cálculo grosero sería que si la cuota aumentó 30 y largo, sí, ¿no? Y la inflación de este balance es 55, en términos reales la recaudación terminó aumentando. En términos reales, no, en términos reales bajó. Bueno. El número... Pero comparado el desfasaje... Sí, obviamente se cobró más, digamos, el billete se cobró más, por eso el incremento del 8% de socios. Más allá del tema de morosidad y demás. Digamos, no nos afectó tanto la morosidad, justamente porque aumentó la cantidad de socios atraídos por el fútbol. Bueno, el otro aspecto positivo es el tema que hablábamos del mantenimiento de la deuda. Que así como remarcábamos que el pasivo no había bajado en lo que parecía a simple vista, sí se mantuvo el nivel de deuda, que con el nivel de déficit que tenemos todos los meses, es un aspecto muy positivo no deber más, porque se financia, el déficit se financia básicamente con endeudamiento. O generas ingresos extras con venta de jugadores o generas deuda. ¿Sí? Es lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, de decir, bueno, no tengo un déficit, me endeudo. El club hace lo mismo, con lo cual es un aspecto positivo el haber mantenido la deuda. Sí, también es parte de lo que mantuviste la deuda, es porque lograste vender la plata que vendiste de esos dos jugadores. Claro, bueno, el otro tema positivo en este periodo fue el tema de las obras que se hicieron. Según el balance, se invirtieron alrededor de $1.600.000 en las obras más relevantes que ustedes están viendo, que es el campo que obviamente está en proceso, a punto de concluirse aparentemente, el riego de la cancha y el acceso al patinódromo, que también está en proceso, también a punto de concluirse. Pero bueno, al momento del balance estaban en proceso. Y respecto al balance anterior, el crecimiento del volumen de inversión de obras es grande. Sí. O sea, es casi el 100% más. Sí, ¿qué es riego por apertura? El riego de la cancha. El riego de la cancha. El riego nuevo. Dice riego. Perdón. Pero por eso no hubo gente que puso un bono para hacer el riego. No, fue muy poquito lo que se recaudó de eso. O sea, se hizo la colecta, pero no se recaudó. Se recaudaron nada. ¿Lo del campus se sabe si es dinero que vino de Vélez o es un préstamo de alguien? Figura, digamos, la deuda en todo caso forma parte del total de deuda del club. Si es deuda, dinero genuino de Vélez o fue aportado por alguna persona en particular. En el balance no hay información al respecto, no fue informado. Yo tengo entendido yo personalmente, siendo representante de una agrupación, estaba internado, no tuve la suerte de participar, estuve internado en el hospital
y no tuve la suerte. Pero tengo entendido que hubo socios que aportaron plata a Vélez, le digo plata, prestaron plata a Vélez. ¿Para el campus? ¿Para qué? No se sabe, Ah, porque financieramente no estaba bien Vélez. para el campus. ¿Es cierto o no es cierto eso? A ver, lo único que figura Me en el llegó hoy balance dentro domingo. de la deuda de manera extranjera Sí. es un préstamo de un asociado que en el balance no está Sí. identificado Por eso. por $120.000. 120.000. ¿Sí? Que de hecho en junio estaba como deuda. Pero no está informado ni el destino ni quién fue el asociado. Karina, y también lo escuché yo el sábado por la radio usted, que dijo 200.000, no, son $400.000 que están dando vuelta ahí, ¿400 de qué? No sé, usted dijo por radio que eran $200.000 que no se sabía que estaban circulando ahí en un círculo, no sé cómo fue el sábado que dijo usted, explicó algo No, ahí. lo que hablamos es que había un ingreso por Mauro Zárate, pero eran $500.000. Claro, no eran 14 200.000. millones de pesos al cierre Llegaba a del casi balance. $400.000. No, a hoy. Lo que pasa es que al momento de que se hizo el balance, que se hizo la operación, eran $500.000. A hoy la conversión es menos porque ahora ya el dólar está a 60. Están dando cosas diferentes. Sí, por eso, una cosa es el préstamo que figura de balance Por eso, de una persona que no está identificada por $120.000 con destino que no se sabe el destino, pudo haber sido por el tema del campus. Y otra cosa, que Karina se nos explicarlo, es un crédito registrado con relación a Mauro Zárate en el balance de 14 millones de pesos, que en ese momento eran aproximadamente $500.000. O sea, Vélez cobró Sí. 14 millones de pesos por algo vinculado a Mauro Zárate. No está identificado el balance en concepto de qué. O sea, puede ser que lo haya pagado él, puede ser que lo haya pagado Boca, puede ser que lo haya pagado, no sé. Watford. Por eso. Digamos, lo que sabemos respecto al tema de Mauro Zárate, que puede ser eso que vos me decís que comentábamos el otro día, es que en el balance, en el cuadro de resultados, aparecen 14 millones de pesos afectados o expuestos como pase de Mauro Zárate. Todos sabemos que Mauro Zárate no se fue con pase, sabemos en las condiciones en que se fue, pero bueno, no hay ninguna información al respecto. Lamentablemente en la asamblea no se preguntó, así que no tenemos información de eso. ¿No puede ser la devolución del préstamo? Todo posible. Se cobró un préstamo por Mauro y Boca se lo compró al Watford. Entonces Watford le devolvió a Vélez. No está informado y en realidad está en el cuadro de pase del jugador, pero bueno, es una posibilidad. ¿Qué concepto de realidad tiene en un balance de una sociedad civil sin fines de lucro que figure un préstamo de un particular sin figurar destino del préstamo, devolución del mismo? O sea, puede dar lugar a... No, vos lo tomás en tu balance como un pasivo. Después debe tener una documentación extra que debe ser lo que te respalda a eso. ¿El concepto de qué? ¿Para qué destino? O yo puedo venir y te puedo regalar a vos una donación de $120.000, sabes lo que quieras. Es una cosa, pero no estamos nosotros. Sí, o después si te presto 120.000 para el uso que vos quieras y después... Gabriel, el auditor sí tuvo que haber visto esos papeles. Obvio. Sí, obvio. Si no, no hubiera firmado el balance. Obviamente. Por eso el auditor sí sabe quién es el que prestó la plata, en qué condiciones la prestó y en qué condiciones va a pedir que se la devuelva. Y el órgano de fiscalización también debería. Ah, y ya tenés. Desconozco qué información tiene el órgano de fiscalización. Te averiguo, pero... Si es que me dicen algo. Bueno, ahora vamos a la parte que nosotros consideramos que son los aspectos negativos del balance. ¿Sí? Me toca a mí la verdad. Siempre. Principalmente, uno de los puntos principales negativos es la evolución de los ingresos y los egresos. Los ingresos bajaron en un 10%, donde los dos puntos más importantes que tuvo de baja fueron derechos de televisación, un 20%, y publicidad y otras concesiones, un 20%. Estos son los dos principales puntos. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la televisión, que como el contrato se actualiza de alguna forma que desconocemos, pero que va atrás de la inflación, hace que en moneda constante se cobre menos. Y que ese menos que se cobró representa un 20% del total que cobramos nosotros. Pero es mucho, 20%. Es importantísimo, 20% menos. A ver, el cálculo simple es, si la inflación fue del 55% y tengo una baja del 20%, es porque el contrato de televisión aumentó nada más que un 30%. Sí, un 35%. Igual que convengamos que en esto, Vélez como club, al firmar parte de ser de Superliga,
digamos, en esto no tiene injerencia Vélez, esto directamente lo decide el comité de la Superliga y lo informa. Lo que sí tiene injerencia Vélez es en la baja de la publicidad y de las concesiones. Acá sí es algo parte de la administración del club. Amén de que la situación del país estuvo mal y que te lleva a que los primeros que sacan las entradas son la publicidad y todo lo que sea el marketing y esas cosas, pero sí en esto es difícil ajustar el contrato de publicidad al 55% más, digamos, de que la inflación real sea. Pero, perdón, ¿esto está ajustado por moneda? Sí, o sea, todo lo que hablamos en moneda constante. Se perdió en dólares, o se perdió en pesos. No son expertos, pero... Claro, en realidad no es que se perdió, se cobró menos. No, la baja, perdón. O sea, se perdió, pero digamos, se perdió en relación a la inflación. Se perdió un ingreso del 20%. Sí. ¿Con respecto a la inflación, con respecto al dólar? No, a la inflación. Esto, o sea, cuando vos calculás en moneda constante, ajustás por inflación. O sea, el ajuste por inflación que explicaba Gaby al principio. Los derechos de televisión puede ser que a la larga se equiparen. Depende que diga el contrato de Superliga y que negocie la Superliga. O sea, no es un tema que Vélez tenga injerencia para negociar. Vélez no puede negociar esto. No, y la publicidad y otras concesiones también están en el poder o la necesidad como la del jugador. Es decir, yo tengo que renovar una concesión o un contrato de alquiler y por ahí lo tengo que mantener porque si le pido más, me lo da. Por la situación del país. Sí, la situación del país no ayuda, obviamente. Seguramente Hitachi no le ha pagado 55% más que el año pasado. No, obviamente. Seguramente, digamos. En algún momento si se estabiliza puede ser que sí, o se recupere, sí. O sea, Hitachi no... O sea, los sponsors que pusieron dinero seguramente no aumentaron el 55% y además están los sponsors, como el tema de la indumentaria, que respecto al contrato anterior bajó bastante también la cifra. Porque Umbro había pagado una cifra bastante importante en su momento, que decididamente no es la que pagó o entregó indumentaria capa ahora. Nosotros hoy tenemos un gerente de marketing. Hay un gerente de marketing, sí. Hoy. ¿Sí? Y es pago. Sí, como todos gerentes, no es directivo. Bueno, continuando con esto de las cosas negativas, por un lado te bajan los ingresos y por otro te suben los gastos ordinarios, ¿sí? Donde los principales rubros de aumento son primas y premios al plantel en un 90% y gastos y comisiones bancarias en un 75%. Bueno, el primas y premios al plantel es de obvia explicación porque, bueno, pagas más sueldos, tuvieron más premios, se renegociaron los contratos de bastante. Hubo varias firmas, varias renovaciones. Las más importantes fueron post-cierre, pero en el ejercicio también se negociaron bastantes contratos. Se negociaron y después también tenés aumentos de gastos y comisiones bancarias en un 75%. Esto básicamente por dos conceptos. Primer concepto porque aumentaron todos los gastos y las comisiones bancarias a nivel país. Y segundo porque vos tuviste la política en el medio del ejercicio. Convengamos que el ejercicio va de junio a junio, ¿sí? Junio 2018, junio 2019. Vos en el ejercicio de diciembre de 2018 tuvo la política de no venta de jugadores para potenciarte deportivamente. Te lleva a que vos los otros 6 meses, hasta el cierre de este ejercicio, hasta hacer las ventas de los jugadores, tenés que financiarte de alguna manera. De algún lado tiene que entrar plata. ¿Y dónde entra plata? De los préstamos bancarios. Otra manera no hay de que entre plata a una institución. Porque ya vimos que los ingresos en la torta representan casi el 50%, no te llega a cubrir todo el déficit que tenés. Por eso al cierre del balance teníamos una deuda bancaria de prácticamente 200 millones, 190 y pico millones, de los cuales 1 millón eran dólares. Hoy se bajó un poco esa deuda. ¿Cuánto es? Estamos en 80, fue el último dato. 80 datos de septiembre. 80 millones de pesos. Hoy se deben a septiembre, según el Banco Central, se deben 80 millones pesos. Bien. Te lo informan en pesos. Si parte de esa deuda continúa siendo en dólares, no lo sabemos. No lo declara el Banco Central. El Central informa en pesos. Como veníamos diciendo, obviamente, si te bajan los ingresos y te suben los gastos, la ecuación es fácil. El déficit mes a mes va siendo más caro. El bolsillo va siendo más profundo y tenés que sacar más plata de algún lado. Con esto de que el aumento del déficit operativo que tuvo este ejercicio te llevó a que casi en el ejercicio mensualmente estás $500.000 abajo. O sea, Vélez por abrir el club entre ingresos y egresos tiene $500.000 de pérdidas. Incluyendo la venta de jugadores.
No. Esto es sin la venta de jugadores. Esto es yo abro el club el 1 de octubre, lo cierro el 31 de octubre, con los ingresos que tuve y las salidas que tuve, perdí $500.000. Te lleva que vos en el año tenés que estar vendiendo por $7 millones para empatar el déficit operativo que tenés. Sin contar si traes nuevos jugadores, si renovás nuevos contratos, si renovás son los principales gastos. Sin contar la inflación que tuviste durante todo sin el contar año, la inflación, sin contar eso. Y lo que se incrementó pasivo. Está medio dólares. Claro, exactamente, pero igualmente. Es fácil, vendiste $17 millones y seguís con el pasivo. O sea, que necesitas 17 millones por año. Más o menos sí, porque compraste jugadores. Pero ahora también eso compraron muchos jugadores. Ahora también lo vamos a ver. ¿Tenés el número de los préstamos bancarios que se tomaron para cubrir el déficit con una venta de los jugadores? Porque sé $500.000 por mes, ¿cuántos se tomaron los créditos bancarios? Y como dijimos, a junio había 200 millones de pesos de deuda bancaria. Y durante el año estuvo creciendo, digamos. No hubo un monto más alto de ese. Siempre fue en escalera, muy pronunciadamente, desde diciembre en adelante, llegando a junio en 200, porque se nota muy clara el corte de que en diciembre no vendiste jugadores y aún te consumiste lo de Maxi Romero y Santiago Cáceres, básicamente. Entonces tenés que empezar a juntar plata de alguna manera. ¿Cómo empezar a juntar plata? Con el préstamo bancario. Hasta llegar a junio, que de vuelta Vargas Domínguez, y vamos a seguir así y así. Y los 2 millones de pesos, los 2 millones de dólares de Lucas Romero no entraron. No, es parte de este ejercicio que sigue, de este 2020. Lo cobraste en este. Lo debe haber cobrado en este mes o el mes anterior, que fue cuando cerró el pase de Lucas Romero. Se negoció Eso van a decir. para cobrar en cuotas. Crédito. Bueno, acá estamos. Parte de lo que veníamos hablando es cómo bancás este déficit que tenés. Abrir el club y cerrar el club en un mes, ¿cómo lo bancás? Los ingresos extraordinarios, que es la venta de jugadores, o el aumento del endeudamiento. Si no tenés la venta de jugadores en diciembre, tenés que aumentar el endeudamiento ahora. Y si vendiste jugadores en junio, como pasó, en 2 meses bajaste de 200 millones a 80 el pasivo bancario. ¿Sí? Pero esto no te implica que en diciembre estés de vuelta lo mismo en este nivel de gastos. ¿Sí? En diciembre de vuelta la misma película. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o no vendemos? Si vendemos, vamos a estar más tranquilos sin préstamos bancarios. Ahora, si no vendés, de vuelta volvemos. Es todo muy cíclico, digamos, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. O sea, en la medida que sigamos con este déficit permanente y creciendo, va a ser un círculo permanente de endeudamiento, venta de jugadores, bajada de deuda y demás. Una pregunta. La deuda, el déficit operativo mensual estimado en dólares, moneda constante, en los últimos 3 años que se informó, fueron cifras de $500.000 pesos, de $500.000, o sea, 6 millones por año. Hablamos de dólar. No, porque el dólar tuvo una variación importante. No, pero los informes que dieron, están en la página oficial, son de $500.000 por mes. Viene regularmente $500.000 por mes. Y hablamos, lo que vos decís, de la evolución del dólar. El dólar evolucionó más de un 200% en estos 3 años. Bueno, el déficit también. Sí, pero sigue siendo de $500.000. O sea que se potenció. En pesos y los gastos, eso es lo que no me cierra. Y los gastos del club son en pesos. Sí, bueno, por eso hubo un incremento de gastos en pesos. Pero son en pesos, pero se actualizan, no son en pesos constantes. Sí, no, son en pesos, pero se muchos gastos que tiene que ver son dolarizados, también los contratos con jugadores de fútbol, o sea, por más que no tenés pesados en dólares, van creciendo un nivel de los gastos. El salto mínimo de un contrato a otro. Nosotros, uno de los datos que arroja el balance es que vos tuviste un 90% de incremento en lo que es primas y premios de jugadores. Eso es puramente dólar. O sea, lo pagarás en pesos como vos quieras, pero sigue claramente la evolución del dólar. No hay ninguna duda más allá de qué billete se le pague. Permitime corregirte, no fue siempre 500.000. Hubo periodos, fue variando. Te diría que en el ejercicio anterior no fue 500.000, no fue tan cercano. Es muy difícil determinar justo el valor porque el tipo de cambio que vamos modificando, hay distintos conceptos que ingresan dentro de ese concepto, pero te diría que el ejercicio anterior fue más cercano a 400.000. Sí, el club nunca informa déficit en dólares. Ni informa déficit operativo. No informa déficit operativo. No informa déficit operativo. Nunca lo informó. Lo que quiero decir es que ahora está más cercano a 450, $500.000. El ejercicio pasado estaba más cercano a 450.000. En la gestión anterior estuvo más bajo por cuestiones
gastos sí, de menos jugadores y demás. Y fue variando, digamos. O sea, si fijas la gestión 2014-2017, donde era un dólar muy subvaluado, quizás estaba un poquito más bajo también, pero tenía un valor, pero digamos, hoy estamos en un poco, te diría casi un piquito, hay que ver cómo evoluciona en virtud de los ingresos. Bueno. No se mantuvo siempre el 500.000, fue más bajo, no recuerdo si fue más alto que 500.000 en algún momento. Ahí los 500.000 que son mensuales, ¿no? Son 6 millones de dólares. Ahí también hay que poner una cosa que es puntual. La cantidad de empleados que tiene Vélez, que cobran en pesos, pero llevado al dólar también entra también en sí, a ver, la cantidad de empleados que tiene Vélez es una multinacional, Vélez. Pasa a ser el segundo River, Vélez. Sacando el plantel profesional, sí, que se rige por otra cosa y está más atado al dólar, las paritarias no siguieron el ritmo de la inflación. O sea, corre por atrás. O sea, una de las cosas que bajaron fueron los sueldos en valores reales, que después fue contrarrestado por la cantidad de aumento de la gente. La paritaria de UTI habrá sido el año pasado 35% con suerte, y el dólar aumentó 100% y la inflación fue de 55%. O sea, en términos reales, el costo laboral del club bajó. Sacar jugadores, empleados, bajó. Para el club bajó. Si no bajo en la misma proporción que la diferencia de la paritaria con la inflación, es porque hay mayor cantidad de empleados. Eso, mayor cantidad de empleados. Y hay muchos cargos que se han incorporado en los últimos años, cargos gerenciales, que eso obviamente tiene un peso mayor. Que son peso mayor porque es un sueldo grande, claro. No me mata. ¿Eso aplicar la modificación del 12-12 y eso repercute en algo en este balance? No, el 12-12 está suspendido hasta enero. Ok, o sea que todavía con eso nada. Por ahora no. No aplica nada en esto. De hecho, el valor del 12-12 de este ejercicio es menor que el del ejercicio anterior, en términos constantes, por lo que se pagó, y porque justamente las remuneraciones no siguen en la inflación. Continuando con las cosas, con la parte negativa que hablábamos antes, ¿cómo están compuestas las deudas? Que no es un dato menor. El 42% del total del pasivo es en dólares. El 42%. Estos datos de balance estamos hablando, ¿eh? No hay datos de nada, estos datos de balance. No hay opinión. No hay opinión. Es datos de... Vale. ¿Qué te lleva que el 42% del pasivo es en dólares? Que vos no podés manejar absolutamente nada. Tenés una imprevisibilidad absoluta ante una devaluación. Si vos de un día para el otro te se duplica el dólar, como pasó después de las pasos, o tenés un pico grande, un aumento grande, tu deuda automáticamente aumentó como aumentó el dólar ese fin de semana. Un viernes o lunes. Y tus ingresos capaz que no aumentaron ese porcentaje. ¿Se entiende? Entonces de algún lado tiene que salir esa diferencia. Así hablando en cuenta de almacenero, ¿no? Estadísticamente siempre se mantuvo ese distinto balance, fueron así. No. No. La decisión esa que se habla de... Es una decisión política. Política o de gestión o de circunstancia del momento. De necesidad, porque te presto en dólares no te presto. También. Es toda una parte de a ver, no nos olvidemos que dentro de las deudas hay una muy buena parte que corresponde a compra de jugadores. O sea, todos los jugadores que se compraron durante el ejercicio, en realidad la mayoría no se pagó. Hay alrededor de 5 millones. 5.170.000 corresponde a compra de jugadores. Bancarias tenés $1 millón. La plata que entra por Domínguez va a los jugadores que se compraron. Y básicamente sí. Más o menos. El tema está también, ahí tienes que ver también el plazo. Porque vos pudiste haber vendido de acá a 2 años y pudiste haber comprado de acá a 6 meses. Entonces hiciste la rueda, te quedaste descalzado en la rueda, pero de alguna manera tenés que financiarte. ¿Cómo? Vendiendo esos documentos de acá a 2 años. Bueno, hay varias maneras financieras de poder hacerlo. Justamente están puestos el último punto, salteamos uno, pero habla de que el 84% es corriente. Bueno, parte de eso. El 84% de las deudas
son corrientes. ¿Qué significa corriente? Que la tenés que pagar de acá a un año. O sea, aparte de que el 42% del pasivo es en dólares, el 84% de las deudas las tenés que cumplir de acá a un año. Mientras que solamente el 32% de tu activo es corriente. O sea, vos vas a cobrar un 32% de tu activo en un año. Y vas a tener que pagar un 84% de tu pasivo. Por otro lado, con este incremento del dólar que hubo ahora, que hoy está en 64, el dólar no sé cuánto está hoy, pero poner por medio de 64, este pasivo de junio a ahora aumentó un 21%. Simplemente esto es lo que yo les mencionaba antes, que de golpe vos un fin de semana cambió el tipo de cambio y tu pasivo aumentó lo que aumentó el dólar. O sea, obviamente no quiere decir que este pasivo exista hoy porque, como hablamos, las deudas bancarias bajaron y alguna otra cosa seguramente debe haber bajado por el tema de que se fueran cobrando cosas. Con lo cual, esta es una foto a junio, que no quiere decir que hoy esté igual, porque de hecho no lo está por el funcionamiento normal del club. Sí, simplemente también yo dije antes con el préstamo bancario, que bajaste de 200 bajaste 80, que decir que parte de eso bajó. Pero bueno, este mismo pasivo, si lo hubiéramos cerrado hoy, si el cierre sería hoy, sí valdría un 21% más. Exactamente. Bueno, pasando al otro punto. ¿Y los 7 millones 100 que estaban en el punto anterior? Los 7 millones 100 corresponden a la deuda en pesos que la incorporamos en dólares para tener magnitud, relación entre uno y otro. O sea, el resto de la deuda que tiene el club equivalen a 7 millones pesos equivalentes. 160.000 dólares. Que esa deuda se mantiene constante. O sea, el dólar subió más de un 21%, subió como un 30 y pico %, y solamente repercute en el 21 porque el resto de la deuda es en pesos que obviamente no se ajustan. Pero para tener magnitud de cuánto representa en pesos, para hablar de la misma manera. Esos en pesos, esos 7 millones son en pesos llevados al dólar al dólar del cierre de 42. Sería menor, claro. Sí, ahora se básicamente licuó. Básicamente, claro. Los 7 millones se licuaron, los otros aumentaron. Continuando, otro de los puntos que hablábamos antes, los ingresos por publicidad bajaron un 20% respecto del ejercicio anterior. ¿Sí? Bueno, como veníamos comentando, esto posiblemente sea porque las empresas bajan la publicidad, porque bueno, no acompañó el crecimiento y la inflación el tema de las publicidades. Pero la semana pasada, nosotros, si recuerdan los primeros cuadros que habíamos puesto, los ingresos de Vélez en la torta de los ingresos representan un 9% de los ingresos por publicidad para Vélez, según datos de balance y datos que dieron en la asamblea la comisión. La semana pasada AFA sacó un informe, le nombraron un informe AFA-FIFA respecto de los clubes, y el promedio de ingresos por publicidad de los clubes es del 24% de sus tortas. Es decir, el promedio de los clubes de la Superliga, el 24% de sus ingresos es por publicidad. Nosotros tenemos el 9%. A modo de ejemplo, acá pusimos algunos clubes. Obviamente Boca River, nosotros es incomparable, pero sí podemos compararnos con Central, San Lorenzo, Argentino Junior. Tiene 20% de sus ingresos corresponden a publicidad. Huracán un 18%, Independiente un 23%. También es relativo, porque o se puede pagar una publicidad, el monto total también depende de tus ingresos totales. La cuota tiene poco entra menos, pero el promedio es de 24. Claro, el promedio de todos los clubes de Superliga es 24, y estamos muy lejos, o sea, el margen es importante. El punto que tiene, me parece que Vélez tiene para crecer, es un ámbito que tiene para crecer en materia de estabilidad. Es un contexto muy complicado, digamos, para la negro, pero parece que es un lugar donde puede todavía buscar mayores ingresos. Sí, básicamente porque en algún momento el ingreso extraordinario no lo vas a tener más. El ingreso extraordinario por la venta de jugadores no lo vas a tener más. Entonces, de algún lado va a tener que salir la plata. Sí, o por lo menos tener un parche de una generación que. Una camada de jugadores que una camada de generar. Claro. Entonces, no vas a tener ese ingreso, entonces de algún lado vas a tener que salir la plata. Entonces, vas a poder ir endeudando siempre porque terminás perdiéndote. Entonces, lo principal es que estos ingresos acá hay mucho para crecer todavía. Y además, vivir de la venta de jugadores te quita la posibilidad de destinar eso a crecer.
que es una de las cosas fundamentales que hablamos siempre, que es la única forma que tenemos de crecer como club, como institución y expandirnos y hacer un club a futuro. ¿Y qué quedó los 25 millones de dólares de Thiago Almada? Bueno, Thiago Almada renovó contrato y es jugador de Vélez y en algún momento se venderá, supongo que en un plazo no muy lejano, pero... Nunca hubo una oferta de 25 millones de dólares. Pero se decía 25, 30. pero esa es la cláusula. No había techo para Thiago Almada. No, bueno, el Thiago me parece que tuvo un final. No sé cuál será, no puedo poner la cláusula de rescisión. Por ahora es 19. Era escalonada. Era escalonada. 19, 22. Me parece que es un contrato que le ha salido caro a veces, pero lo justifica. Es una apuesta, pero es una Vélez lo vendió a Prato al Mineiro en el 2015. Yo hice el comentario anterior, porque se acuerdan que, no sé quién hizo el comentario acá, si de qué precio es un buen precio para los jugadores. Es algo bastante subjetivo. Vélez lo vendió en este valor 3.200.000 euros. El jugador se podía quedar libre a fin de año. Vélez lo vendió en enero o febrero de 2015 y él tiene la posibilidad de rescindir a fin de año del 2015. Sumado que había tenido una oferta del Valencia de España a fin del 2014 que no era buena para Vélez y Vélez la rechazó. Entonces la verdad que el jugador tenía ganas de irse. Son cuestiones todas que hacen una transferencia. Sumado a esto, el precio final de la operación fue más alto porque Vélez tiene una deuda muy importante con el jugador, creo que eran casi 500.000 euros, más o menos, un poco más. Él renunció a su 15%, a favor de Vélez, y aparte Vélez tiene una deuda importante con el representante del jugador de cuando Vélez lo compró Arqueno. Entonces la operación terminó siendo en un valor de 4,5 millones más o menos de euros. Quedaban en su momento 5 millones de dólares, casi neto para Vélez. Ahora bien, cuando se lo vendió, se estableció que Vélez iba a recibir una plusvalía del 20% en caso de una futura venta. Lo que preguntamos recién acá es la diferencia entre la plusvalía y quedarse con una participación de los derechos económicos. La plusvalía es un porcentaje respecto del valor en exceso del valor por el cual uno lo vendió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Mineiro lo vendiera por sobre 3.200.000, Vélez iba a recibir el 20% del monto que excedía 3.200.000. Con una particularidad, y esto yo lo cuento porque en su momento participé en la negociación, es que a esa plusvalía había que descontarle 200.000 euros, porque en verdad el monto inicial que se había negociado era 3 millones, y el presidente era un poco pesado para negociar y quiso sumarle 200.000 euros más a la operación, presidente de Vélez, ¿no? En aquel momento. Quiso sumarle 200.000 dólares más a la operación, entonces el acuerdo final sobre la marcha fue que, bueno, se sumaban acá los 200.000 dólares, pero se descontaban en el caso de la plusvalía. Ese fue el origen. Ahora bien, en el 2017, Mineiro transfirió el 50% de sus derechos económicos y el 100% de los federativos a San Pablo, en 6.200.000 euros brutos. ¿No es cierto? Entonces, el contrato establecía que la plusvalía se calculaba sobre los valores brutos. ¿Eso qué quiere decir? 6.200.000 menos 3.200.000 dan 3 millones de euros sobre el cual calcular la plusvalía. El 20% de 3 millones son 600.000 euros. Debe estar por ahí. Deducidos los 200.000 dólares que les conté antes, daba que a Vélez le correspondían 400.000 dólares de plusvalía. Esto fue la transferencia en 2017, si no me equivoco, fue en enero de 2017 que Mineiro transfiere a Prato al San Pablo. En septiembre de 2017, después de un par de meses que Mineiro no pagó la plusvalía, en la gestión pasada hicimos el reclamo en FIFA para el cobro judicial de este monto, que quedó en trámite con el cambio de comisión directiva. Después vamos a hacer el comentario de por qué hacemos esto respecto al balance, ¿no? Pero primero me interesaba dejar claro cuál es el monto que le correspondía a Vélez por cada transferencia, o sea, 400.000 euros de la primera transferencia. Ahora bien, en enero de 2018 San Pablo transfiere a Prato el 100% de los federativos y su 50% de los derechos económicos a River. Acá dice Atlético Mineiro, está mal. Lo transfiere a River.
Y en la misma operación, Atlético Mineiro transfiere el 50% que le quedaba también a River. O sea, River compró el 100% de los económicos y el 100% de los federativos en $11.500.000. Este es el valor informado por River en el momento de la operación. No sabemos si es el valor final. Ahora voy a hacer un comentario respecto a objetivos y demás. Pero bueno, River en su momento informó este monto. El 50% de este monto le correspondía al San Pablo, que es lo que en su momento le había comprado al Mineiro. Y el otro 50% de este monto le correspondía todavía al Mineiro. Ahora bien, Mineiro recibió por la venta del jugador, por la venta de su 50%, otros 5.575.000. Y estos 5.575.000 los tiene que compartir el 20% con Vélez. Confirmamos que seguíamos pendiente Vélez el reclamo anterior por los 400.000 originales. Entonces estamos de 400.000 más 1.150.000. Hay una inversión de número ahí. ¿Dónde? 5.150.000. ¿Acá? Claro. Sí. Está mal. Igual esto que esto. Bueno, pero es 5.570.000, como dice Fabián. Acá no aplica en exceso de, porque el valor percibido por Mineiro en exceso de 3.200.000 ya se había aplicado. O sea, ya había cubierto el umbral de 3.200.000. O sea, todo lo que reciba Mineiro por la venta de Prato ya era plusvalía. Entonces, a Vélez le correspondía el 20% de eso, sobre esto bruto siempre es importante, $1.150.000 de plusvalía. Estamos tomando los montos informados por River. Agrego a esto, que después salió recientemente, esto fue en 2018, en 2019 salieron un par de noticias en medios periodísticos que decían que había una serie de objetivos en el contrato de la transferencia del San Pablo a River, que si los cumplía tenía que pagar River a San Pablo un montos extra hasta 2 millones. Uno era por cantidad de partidos y otro era, decía la noticia, por objetivos de participación de Copa Libertadores, que los habría cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que si esos 2 millones los cobra San Pablo, los tenía que supuestamente compartir con Mineiro, que tenía el 50% del momento del pase, el 20% de lo percibido por Mineiro también le corresponde a Vélez por esa plusvalía. Está claro que los derechos de Vélez sobre Prato cortan con esta transferencia. O sea, si River eventualmente lo vende a Prato, escritura otro club, ya está, ¿no? Pero entonces la plusvalía es 1.150.000 más los 400. Más los 400, los otros euros, Exacto. más eventualmente, si corresponde, no quiero decir la ciencia cierta porque son trascendidos periodísticos, pero parecería que eso es así. El comentario ahora, Carlos, vos sabés decir, el comentario ahora es un poco cómo está expresado esto en el balance. O sea, esto es, yo termino el comentario mío acá. Creo que la paradoja de esto como punto que nosotros tenemos que tener en cuenta es que una transferencia que parecía baja al principio termina siendo un poco más alta por el cumplimiento de todos estos objetivos. Estos son montos que se cobran, o sea, tardará 3 años, 2 años, aplica un interés bajo por los reclamos en FIFA, pero son montos que se cobran, digamos. Cari, comentalo vos contablemente cómo lo vemos esto en el balance. Bueno, acá tenemos. Arriba. ¿Escuchan? Acá tenemos un tema en relación a las dos operaciones de cómo están o no registradas en el balance. Respecto de la primera venta, figuran en el balance como activos a cobrar, o sea, como derechos a cobrar, los 400.000 euros que en el ejercicio pasado los pasaron a créditos no corrientes. O sea, esto estaba registrado en el balance anterior, o sea, en el balance 17, como activo corriente, porque se suponía que el club lo tenía que pagar dentro del año. Esto no ocurrió. En el balance anterior decidieron pasarlo a no corriente y este año mantuvieron el criterio de que sea no corriente. O sea, evidentemente las expectativas de cobro que tienen es a más de un año, sin fecha determinada, pero ya parten de la base de que se va a tardar más de un año en cobrarlo. Eso con relación a la primera operación. Respecto a la segunda operación, no está contabilizado
en el balance este crédito por el 1.100.000 o cifra equivalente que corresponde a cobrar. Siendo una operación que surge del mismo contrato, o sea, las dos operaciones surgen del mismo contrato, son dos operaciones distintas pero salen de lo mismo, el sustento jurídico es el mismo, y sin embargo una está contabilizada y la otra no. Cuando el año pasado en una de las asambleas se le consultó al tesorero, informaron que este año, que creo que lo repitieron, informaron que no estaba puesto por un tema de prudencia. ¿No se aclaró? Prudencia es un principio contable donde cuando uno no está seguro de que el ingreso existe realmente, no se contabiliza. Ahora, no sería el caso. O sea, es un sustento de un contrato de fondo, ¿no? Exactamente. Y aparte vos tenés todos los mecanismos legales para cobrarlo, porque vas vía FIFA y vía TAS, ¿sí? Y ya los plazos de la primera operación para reclamarlo y demás ya debería estar en el TAS, ya debería haber resuelto o casi. No, pero FIFA debería haber resuelto. FIFA y no, bueno. Con lo cual, por los 400.000. Eso, sí, ese lapso de contrato se puede llegar a tener una prescripción de reclamo. El primero no, porque está hizo el reclamo y el reclamo interrumpe la prescripción. Claro, el segundo, sí, son 2 años. No, porque por la otra vez, cuando había un montón de, corríjame si me equivoco, de reclamos por derecho de formación que habían pasado como incobrables, cuando yo lo consulté me habían dicho que era porque se había llevado una prescripción y que ya no se podía hacer nada. Entonces digo, y con esto podríamos hacer lo mismo. Sí, que después finalmente el monto más grande de eso que se había enviado pérdida de derecho de formación se cobró. Pero bueno. Sí. No, yo no creo que eso pase porque la verdad es un monto relevante que debe estar reclamado de alguna forma. De alguna forma no debe haber ingresado algún reclamo. Debería o judicial o extrajudicialmente debería haber ingresado. Lo raro que plantea Karina es que no está contabilizado, digamos, porque el crédito es cierto, no es un crédito ni informado. No, al margen que esté en el balance, ¿no? No, en está el balance informado no ni consigue. siquiera verbalmente. No, es un tema que se habló únicamente en la asamblea anterior cuando se le consultó por qué no estaba la segunda operación, que había sido reciente. Es más, Y bueno, creo que se habló de un monto menor, no eran $800.000. se habló de un monto menor, pero bueno, nosotros estamos hablando de montos brutos y por información de River. Bien. ¿Sí? Sí. O sea, la única información disponible que tenemos de esto es River. Con lo cual, bueno, seguramente para hacer un cálculo, y tú obviamente tienes la información para hacerlo mejor que nosotros, pero seguramente la diferencia debe ser que eran netos y estos son brutos. ¿Y acá la sospecha cuál es? La sospecha no, muy... No es una sospecha. No, pero Karina, espera lo que... criterio profesional. Sí, está bien, pero espera, déjame terminar. Es sospecha que haya renunciado el tesorero actual. No, a ver, yo no le veo vinculación a un tema con el otro. ¿Cómo? ¿Y el tesorero que maneja la actividad de... No, pero quiero ser que, o sea, acá nosotros no estamos de ninguna manera planteando algo con usted, ¿no? ¿Y por qué no lo ponen en el balance? Pero si era un punto para aclararlo, para la comisión activa, otro del órgano de organización. Es un punto... Pero no es subjetivo la renuncia del tesorero, algo raro. No, ustedes como profesionales no lo ven eso. ¿Escuchaste, Fred? No. Un representante de la agrupación tuya lo preguntó en la asamblea. Sí, algo me comentaron. Sí. Me parece que es un tema para hablarlo, pero no estamos diciendo que haya algo raro. De hecho, yo creo que se hizo seguro, porque es un tema notorio, o sea, no es un tema que pasa abajo. Pero es un tema para tener en cuenta, digamos. Parece importante, porque surgió de pero Bernardo recién dijo Karina que dependemos de River. ¿Cómo es eso? No, yo lo que dije es que la información que nosotros tenemos era que pidió River. Por eso dependemos de River. Porque Vélez adoptó la postura. ¿Qué postura? De no contabilizar esta segunda transferencia, estos derechos, por esta segunda venta, por un criterio de prudencia. Yo en lo personal no lo comparto. Pero prudencia, prudencia es técnicamente un contador. Es una norma profesional, es un criterio profesional. Claro. ¿Sí? En lo personal yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque es una operación cierta y Vélez tiene todos los carriles como para poder reclamar la deuda y de alguna forma cobrarla. ¿Sí? No te olvides, o sea, se puede estirar en el tiempo, pero si vos tenés un
una vía FIFA y después a su vez tener la posibilidad de arreglarlo al TAS. En este caso, la ganancia está realizada. ¿Por qué? Porque vos tenés un contrato firmado con el Mineiro que te reconoce un 20%, y aparte también se realizó porque se vendió de Mineiro a San Pablo y de San Pablo a River. Entonces se cumple el principio de prudencia, entendemos nosotros, para poder contabilizar. Y aparte el mismo club contabilizó la primera parte de estas operaciones. O sea, si vos tenés alguna duda respecto de cómo se hizo la transferencia y que Vélez no tiene derecho, en realidad no va a tener derecho ni a la primera ni a la segunda. Claro, en realidad lo que contabilizás es la ganancia contra un crédito, contra la posibilidad de que yo le puedo reclamar al San Pablo o a River o a quien sea, según el contrato, esa plata contra la ganancia. ¿Sí? Acá no se contabilizó ni la ganancia ni el crédito. O sea, según el balance, Vélez no tiene el crédito, la posibilidad de poder cobrar 1.150.000. Sí, los 400 están como no corrientes. Sí, como que existe la posibilidad que lo va a cobrar cada un año. No hay información. ¿No hay más? No hay información. Igual si vos iniciás el reclamo, estás en el mismo parámetro que en este. La venta se hizo, el reclamo inicial también. Excepto que haya llegado el plazo de prescripción que planteaba Mariana, que damos por hecho que no. No, porque además el plazo debería ser posterior a los 400.000 euros. Sí, obviamente. Obvio que se está parado por el tema de que se perdió el llevamos 20 meses más o menos. Por eso yo vuelvo a preguntar. Este tema no está informado en el balance. ¿Está claro? No está contabilizado. No está contabilizado. Sí, en el balance no está contabilizado. La segunda transferencia no está contabilizada. No está contabilizada. Lo que ustedes hablan de prudencia es porque se consultó en la misma asamblea. En la asamblea pasada, entonces, ¿la anterior o en esta? No, en esta última no, en la anterior, en el 2018, el entonces tesorero habló del criterio de prudencia. Quiere decir que no está informada tampoco en una asamblea, no lo dijeron verbalmente de lo que estaba pasando con Prato. ¿Es así? No, ¿Viste lo que estoy diciendo? Que sí se consultó. En la asamblea 18 se lo consultaron. No, me parece que fue una informativa, nada. que había un montón de filminas y se le preguntó a Moreira. En una de las asambleas, no recuerdo cuál, se le preguntó y Moreira informó que lo habían pasado a no corriente y no habían contabilizado el pase, que en ese momento era bastante reciente, por un tema de prudencia. Después nunca más nadie lo consultó. Convengamos que también, claro, desde un criterio. A ver, vos decime, Bernardo, que tenés más de parte legal, pero que vos no lo tengas contabilizado en tu balance, si vas a un caso judicial, también te puede llegar a jugar. ¿Cómo te llevas a eso? Porque vos, el juez te puede decir que usted no lo reconoce tampoco en su balance. ¿No? Ahora. No se ignora. Me dice. La clave financiera. Claro, también el tema es la falta. Esa es la Para mí la diferencia de criterio, porque si vas a poner 400.000 euros podrías saber por esto, porque sale todo de un mismo basamento legal, que es un contrato. Todo es un contrato firmado. Técnicamente puede ser que ante un balance con un amplio superávit no se utilice el posterior. Sí. No se aplique para que, si no te dio tanto superávit, te incremente el superávit. Sí, pues, técnicamente, hasta el día de hoy no fue una buena venta. Ya pasaron dos balances. Siempre ya pasaron dos balances. Los dos tuviste ganancias altas, es verdad también. Pero también puede ser. Pero uno le elige, vos tenés que justificar dos personas. La tesorería del club, que es la que hace el balance, y el auditor, que es el que lo firma, los dos tienen que tener el mismo criterio. ¿Qué te cambia de un pedido al otro para poder informarnos? Yo hablo de técnicamente si se podía utilizar para una foto, como dicen ustedes los puntuales. A ver, la foto del balance es buena. Uno no decide cuando se devengan los resultados, pero bueno. ¿Hasta cuándo puede durar esta situación así? ¿Otro balance más? ¿Otro balance más? Sí, depende del estado en que esté el reclamo, digamos. El reclamo del primer 400.000, que no está informado el estado del reclamo, por la fecha en que se inició, que fue hace 2 años, justo, debería estar cerca de una resolución.
Esto me parece algo claro, ya está como vos Y decís. el segundo caso, hay que ver si es emisión. Si es emisión, hay que ver cuándo. Pero digamos, un reclamo, en el peor de los casos, entre FIFA y TAS puede tardar 3-4 años. En el peor de los casos, ¿no? Si la otra parte tira todos los casos, además, Ya para ir terminando, hicimos una comparación, porque estuvimos hablando de varias hechos de balance, comparando con otros ejercicios, y ingresos, compras, ventas. Acá hicimos varios comparativos. El primero es el récord histórico de ingresos, ¿sí? Comparado a los últimos 10 años, lo dividimos básicamente por gestión comenzando de diciembre. Y acá tenemos el ingreso por ventas y préstamos de jugadores en dólares. Por eso también antes lo de Domínguez y lo de Vargas lo llevamos a dólares para poder compararlo ahora. Al 31 de agosto, comparando los últimos 10 años. ¿Sí? En los últimos 10 años, por lejos, ya en un año y medio esta gestión vendió más que la primera, que era la de 2009-2011. 2008, perdón, está mal. 2008-2011, perdón. En un año y medio. Después le dio un año y medio de gestión. Ya vendió más que la primera. Acá se ve que pasaste de 42 millones de dólares, después bajó a 20, después bajó a 12. Estos son los ingresos, las ventas. Ahora pasaste a 50 en 4 jugadores. Romero, Cáceres, Vargas y Domínguez, más aún que otro préstamo, etcétera, etcétera. Y el otro Romero, y el otro Lucas Romero. Entonces está 64 más el dólar ahora. ¿Cuánto estaba en No, pero acá esto es en dólares. Son valores en dólares. En dólares. En dólares. El mercado cambió y se pagan un poco más tal vez por jugador. Es un poco lo que decía Fabián. También puede Quiero ser. creer, no sé. Puede ser también. Y va fluctuando en realidad. Sí, también. Ese es el tema. Dice que acá está la venta de Aníbal y Canteros en 3 millones cada uno. Claro. Hoy vender un jugador de esa categoría en 3 millones parecería Muy poco. Claro, en aquel momento. En aquel momento era buena Era venta. una venta. Claro. Sí, estábamos todos felices con esta venta en este momento. Acá está No había oferta. Esto nos lleva también, otro comparativo, monto histórico de incorporaciones. ¿Sí? Porque esto es una política. Si vos vendés más, esa plata la podés usar para algunas cosas o para otras, o principalmente lo primero que tenés que hacer es cubrir el déficit operativo mensual, como veníamos hablando hace un rato. No para nada. Acá se ve claramente las políticas de incorporaciones que en el 2008, 2011 hay 12 millones de dólares, 7 millones 480 y 12 millones 425 mil en este año y medio. Media gestión. En este año y medio, exactamente. Son políticas. Pasaron un año y medio. O sea, media gestión se compró, se vendió y se compró más que las gestiones completas de los 10 años anteriores. Esto te lo permite en primera medida y principalmente, perdón, fui para atrás, principalmente vender más. Si vendes más, puedes comprar más. Cambiar la jerarquía de los planteles. Cambiar la jerarquía de los planteles. Y eso que que yo decir. Y de hecho que no la ganaste por una cuestión. Eso que yo quiero decir también. También el piso que venís de acá es un plantel bastante devaluado, contraste que tenés que hacer incorporaciones porque si no, el fin deportivo que tenés como club no se puede cumplir. Y esto está atado también a lo que hablábamos antes del incremento de primas y premios del ejercicio. Una cosa implica la otra. En el ejercicio del 2014 al 2017 vos tenés el nacimiento de las figuras que se vendieron ahora. Está bien, pero es contable, estamos hablando de números. Y acá lo único que fija es un periodo de tiempo cuando se hizo la venta, cuando se formó el jugador, o sea, eso es otra discusión. Estos son datos económicos que surgen de los balances. No, ahí lo que podrías agregar es que entre el 2008 y el 2014 se vendieron o se incorporaron 19 millones de dólares. Sí. Con 5 estrellas. Claro. 480.000 donde todo el mundo se asustó y 12 millones que estarían debiendo las 5 estrellas. Es una interpretación. Le están debiendo 5 estrellas. Claro, un otro beneficio. Sí, la realidad es que demasiado. no soy yo quien tiene que salir haciendo las cosas, pero acá tenés que tener un periodo, digamos, ¿no? O sea, acá hay 3 años, acá hay 1 y medio. O sea,
Se partía una base. Parece que los balances son equilibrados. Mitad de tabla muy abajo contra un equipo que estaba último prácticamente. Hay un montón de variables que hay que considerar para esto. Para mí lo más relevante, no tanto esto, porque esto va acompañado de un montón, es lo otro, es el récord de ingresos. Esto es realmente muy importante. O sea, es muy difícil que Vélez pueda mantener este nivel de ingresos en el curso de los próximos años. Ojalá que sí, pero es muy difícil. Y Bernardo lo va a duplicar. Ojalá. Sí, si estamos hablando de un jugador solo. ¿Pero cómo lo vas a duplicar? Mira, te voy a explicar, déjame que termine. Con Thiago Almada lo duplicar. ¿En serio te van a dar 100 palos por Thiago Almada? Yo calculo que se va a jerarquizar más. Están potenciándose jugadores como Cumbre. Hay jugadores que se están potenciando. Calculo yo, no, digamos, si no hay ninguna cosa rara, digamos. Pero nombraste 2 jugadores, 100 millones No, de dólares. no. Pero si hoy, como dijo Bernardo, a Leone y Coso 3 millones de dólares es una cosa insignificante, porque ahora valdrían 10, 15 millones de dólares. Pero yo estoy diciendo que lo van a duplicar con un solo jugador, con Thiago Igual Almada. los valores multimillonarios son europeos, no para América. ¿Por cuánto está la decisión de contrato de Thiago Almada? 19 millones de dólares. 19 millones de Hay que euros. llegar a 100. Que también tiene que ver con los valores. Sí, si este gráfico lo entendiera, seguiría bajando y subiendo. Yo veo, Tiene que ver también con el tema del Bernardo, ajuste. yo veo que se va jerarquizando el plantel de Vélez en este momento. Sí, pero hay que ver Potenciando también, potenciando. ¿Cuántos jugadores más tenés para vender con este monto? Que no hay medio. Estoy vendiendo todo el No, plantel. el dólar. Eso ya vendés esa poder que tenés que sacar Pienso que cuanto más se están comprando, más se jerarquizó el plantel y se vendieron más caros los jugadores. Sí. Y también se nota que es un proceso, porque vos acá incorporaste como dijo no sé quién, vos acá incorporaste por 8 millones, por 7 millones 500 y al ejercicio siguiente, con el ejercicio siguiente vendiste por 50. Entonces, el Vélez es cíclico, hace la camada y después empieza la venta de vuelta. Pues como dijo bien, si esto lo lleva más para atrás en el tiempo, te demuestra que es todo el tiempo es así. Llega una camada que haces la próxima venta, la próxima camada y la terminás vendiendo. Y eso tiene correlato con lo mismo cíclico del pasivo, de la evolución del pasivo. Exactamente. Pero para que criterio ustedes que son profesionales, ¿ven que Vélez está subiendo o está bajando económicamente? A ver. ¿Entendiste? A ver, obviamente la situación está mucho mejor justamente porque se vendieron por 50 millones de dólares. ¿Vos qué opinás? Sí. ¿Que está qué? Sí, está creciendo enormemente. Más allá de un Thiago Almada Con los pibes que se están surgiendo, con los jugadores, los valores. Calculo yo que los jugadores ahora. ¿No? Para salir empatado, para Claro. salir empatado el déficit operativo, que son $500,000 al mes, tenés que estar vendiendo por $6 millones al año. No es nada, 6 millones de dólares. Ahora que tenemos jugadores. No tenés que comprar a nadie. Pero no tenés que comprar a nadie, no tenés que tener premio, no tenés que tener 6-7 millones sin comprar nada. Solo para pagar. Esto es simplemente para pagar el déficit y estar en cero. Al déficit es El club no nos costó nada. llevando la realidad, déficit es llevando la palabra castellana, déficit es abro el club el primer día, cierro el último día. Para mí que no lo vas a comparar. Acá con River, no, pero acá con River. Bueno, abrir el club el 1 de octubre y cerrar el 31 de octubre, a Vélez le va a costar $500,000 por no mover un lápiz. Sueldo, gastos, bancarios, gastos de amortización. Tenemos precios, otros precios. Vos fíjate que un niño que muere lesionado, pero para eso. Después, mantenimiento del club tiene que llevar el déficit operativo de $500,000. Después, que vos, si cobrás más plata, con eso es como en tu casa. Si vos de repente haces un trabajo extra y cobrás mucha plata, ves qué hacer. O me agrando, o me hago otra pieza, o arreglo lo que tengo, o me compro un auto nuevo, o me voy de vacaciones, esto es lo mismo. La compra que Los 3 años. Bernardo. Terminaste salvando el déficit operativo. Claro, ¿no? Porque le compra el jugador no invierte nada. El jugador es mínima. Nada. A ver, básicamente vos tenés que vender a los valores que se vendió este ejercicio
un Vargas o un Domínguez solamente para cubrir el déficit operativo. A grandes números, digamos. ¿Sí? Bernardo, pero depende del pasivo, el pasivo no baja. Está bien, pero el pasivo a esa fecha no bajó por un tema que no se había cobrado. Estamos hablando de la foto junio. Hoy se supone que si se cobraron esas 2 ventas, el pasivo tiene que ser menor. De hecho, el bancario lo es. Estamos hablando de una foto, ¿sabes? Pero el pasivo se puede bajar, el problema es el déficit. Es que no vas a bajar el pasivo si no vas a hacer déficit. déficit. Tener la suerte de diciembre, que no es el fuerte europeo de la Unión Europea, y que vender. Por eso, hay que ver, es un criterio que es medio complicado. Digamos. El problema de Vélez ya de los últimos 20 años. Sí, 20 años, muy bien. Es financiero. Financiero. No es económico, porque Vélez siempre cubre sus compromisos. Sí, sí. El tema es cómo lo cubre. O sea, lo cubre con deuda. Y se va a tener un costo. Entonces, Vélez no genera los ingresos ordinarios. Es financiero, pero es financiero porque tenés un déficit. Si vos no tenés déficit, deja de lado el financiero. Es al revés, podés tener ingresos financieros. Porque Vélez genera ingresos en forma extraordinaria para ir cubriendo con vaivenes de Pero son extraordinarios. Son extraordinarios. Eso tiene Pero que digo, ver el con problema de Vélez es financiero ante todo. Si lo tomás como ordinario, vos creés que vas a enganchar No, eso a un no loco te parece que va a creer que vendés todos los años 50 palos. Perdóname. Lo que planteó Gaby es un tema de criterio contable. No, sí, no lo discuto, no estoy. O sea, no tiene que ver el Los criterio. criterios contables no. Vos sabés que los contadores hablamos así medio extraño. Obvio. Se da vuelta, Pero digamos, ese es un comentario de criterio contable. No tiene que ver con la gestión. Con la gestión, obviamente, Yo tiene que discuto con ser ustedes extraordinario. porque digo que a veces en los negocios 2 más 2 es 4, otra vez 2 más 2 es 6, otra vez 2 más 2 es 2. Entonces, para el contador no es tan así. Pero bueno, en los negocios es así. De hecho, vendiste por 480 mil pesos, 480 mil dólares en un periodo. Compraste. En realidad sí. Porque no tenías nada. El problema es atacar el déficit y saber cuando encontrar la huerta hasta dónde se puede achicar o no. Lo que marca un poco la historia de Vélez, como Carabas en los últimos 20 años, porque me parece muy importante no aumentar el déficit operativo. Porque el déficit operativo te indica, es como un piso, lamentablemente. Una vez que vos llegaste a ese piso, tiene un costo muy alto bajarlo. Sí, seguro. Es mucho esfuerzo. Sí, pero este país es muy imprescindible, este país. Sí, le echamos la culpa al país, porque es muy imprescindible. Ahora sentime, si vos pagás en peso, a los sueldos pagás en peso, y vos vendés en dólares. Bueno, y ya para terminar, ¿cuáles son los posibles problemas futuros de todo esto? ¿Sí? Actualidad plena y absoluta, cepo cambiario, ¿qué efecto tiene sobre Vélez? ¿Sí? ¿Qué significa esta posibilidad de un dólar oficial subvaluado? Si el dólar queda clavado en un monto y yo sigo teniendo el ingreso es en dólares y el costo en pesos es más alto, ahí te un posible problema. Hago la referencia que esto ya pasó entre el 2014 2011 2014, claro, en la gestión de Calero, donde Vélez vendía, primero vendía por un monto que no son actuales y después vendía un dólar de 8 o 9 pesos, cuando el valor real del dólar era 15. O sea, vos tenías un dólar que vos te liquidabas la venta a 9 pesos y vos tenías costos mucho más altos. Entonces, esta es una posibilidad, o sea, no sabemos qué va a pasar en Argentina en las próximas semanas, es difícil decir que vamos a tener que viene, pero es una posibilidad que haya un dólar oficial que haya subvaluado, entonces vos cuando tengas que hacer ventas, que liquide un dólar que no es el dólar real del mercado. Y la otra es el cepo cambiario, vos tenés deudas en dólares, que pasó el cepo anterior que no podías pagar. Él estuvo dando un tiempo que no pudo pagar a Brando, que no podía pagar contratos que tenía contraídos en dólares en el exterior, porque no podía transferir los pagos, digamos. Y después, bueno, lo que venimos hablando desde hace un rato, el crecimiento del déficit operativo, que si te bajan los ingresos y te suben los gastos, estás en esa famosa bicicleta que no sé dónde vas a terminar. Y lo que mencionamos recién, tenés que mantener este volumen de venta de jugadores de 6 millones, como preguntaba recién acá Menero, para poder llegar a cubrir aunque sea el déficit operativo, abrir y cerrar el club. ¿Sí? Bueno. Siempre hay que pensar
Siempre ¿Cómo que se llegan a esos $500.000 de pérdida mensual? ¿Ustedes cómo es que se llega? ¿Qué es lo que aporta?